Un cordial saludo a los padres y estudiantes del grado noveno, Colegio Los Naranjos. Quien les habla, la profe Viviana Corona, docente de ética en la asignatura. Vamos a dar inicio a nuestro video tutorial del cuarto periodo, no sin antes, como es costumbre, elevar una oración a Dios. Todos en sentido de responsabilidad, en sentido de espiritualidad, en sentido personal. Vamos a decirle al Padre Creador que en este mes estamos orando por la paz de Colombia, por la paz de nuestras casas, por la paz interior. Entonces ponemos en manos suyas toda esta paz que nos rodea y decimos: Padre misericordioso, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Pedimos tu alivio y fortaleza. Queremos ser artesanos del perdón y de la reconciliación para construir una Colombia renovada y comprometida con el bien común. Danos, Señor, esa valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio para los que hacen una sociedad menos justa, para que sea una sociedad equitativa, para que sea una sociedad fraterna. Concédenos, Señor, la sabiduría para discernir nuestro compromiso en el hoy de nuestra historia. Permítenos, Señor, que bajo el amparo de la buena Madre seamos llenos de la mansedumbre que necesitamos para que la paz exista en nuestro país, en el mundo, en nuestra casa, en nuestro interior. Y que todo lo que hagamos el día de hoy sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para iniciar este cuarto periodo, este video tutorial, vamos a recordar nuestra temática en este periodo que viene bien, que se realiza con los problemas de la moral. Entonces vamos a encontrar los problemas ligados a la obligatoriedad, a la realización y a la valoración moral. Y vamos a enfatizarlo en nuestra pregunta generadora: desde lo ético y lo moral, ¿es fácil dejar el pasado atrás, chicos? ¿Será que es fácil dejar atrás nuestras obligaciones, nuestras realizaciones, la valoración que hacemos en el día a día de lo que realizamos? Entonces vamos a mirar y evaluar nuestro desempeño, ¿cierto? Recordar qué debemos adquirir hacia el final del periodo, donde es identificar, argumentar y valorar la importancia de los principios de la convivencia social y moral en el desarrollo del ser. Entonces, cuando hablamos de principios de la convivencia social, hablamos de todo lo que es la sociedad y lo que nos rodea y cómo le damos importancia a ese argumento de nuestra moral. ¿Cómo reconocemos la importancia de esos valores en la sociedad en la que vivimos? ¿Y cómo hacemos esas prácticas de los valores? Recordemos que axiología es todos los valores, todo el conjunto de valores que como persona yo tengo. Entonces, ¿cómo practico esos valores en ese desarrollo del ser, en esa convivencia social, para poder argumentarla, para poder identificar y darle valor a esos principios que como ser humano poseo? Hablábamos la clase pasada de esta diapositiva donde veíamos que según Santo Tomás, la obligación moral es la ley de una ordenación de la razón para el bien común que promulgada por aquel que cuida a la comunidad. Entonces, cuando hablamos de obligación moral, hablamos de leyes y hablamos de cómo la moral y la norma se complementan. ¿A través de qué? A través de nuestras acciones, chicos. Entonces, con esta diapositiva vemos que esa obligación moral eh, no es ver la palabra obligación como algo de autoridad, sino es como algo de que yo quiero hacerlo. Es como manejo mis emociones, ¿cierto? Como manejo mi razón y doy servicio a la comunidad a través de los actos. Entonces es como que encapsulo ese bien y mal y doy primicia a la razón para resolver un conflicto, para dar esa obligación a esas normas que me están estableciendo en el día a día.
Pero sobre todo, chicos, mirar que esa obligación es una obligación moral, es una obligación que va netamente hacia la justicia, hacia el compartir en la comunidad, en que mis derechos no pueden sobrepasar los derechos del otro, en que todo tiene un límite, en que esos derechos deben ser actuados desde la parte responsable, que así como tengo derechos, también tengo deberes y los establezco en la comunidad. Vamos a observar un poco un video de obligatoriedad moral que encontré en YouTube. Entonces, este video nos habla y nos hace referencia un poco a esa obligatoriedad y nos la explica en palabras de los adolescentes. Autopos, revista electrónica de divulgación ética. Hola a todos, hoy estamos en una edición más de la revista Autopos y hoy les daremos el tema sobre qué es la obligatoriedad moral. Explicaremos en qué consiste y la importancia de reconocer y reflexionar sobre nuestras obligaciones morales. Es decir, ¿Quién es Aníbal? Acompáñenos. lo primero, ¿qué es la obligación moral? Las obligaciones morales son el deber y los compromisos morales que adquirimos de nuestras diferentes dimensiones en nuestra vida social. Por ejemplo, en la relación con nuestros padres, hermanos, novio o novia e incluso con la naturaleza. Las obligaciones morales también implican la libre elección del sujeto, ya sea que cumple el deber o no. Asimismo, las obligaciones morales implican que el ser humano entiende los deberes morales y los reconoce internamente como suyos. Pero, ¿cómo se relaciona la obligación moral con la conciencia humana? La conciencia moral nos ayuda a cumplir nuestros deberes, porque entendemos la importancia de hacerlo. Vamos allá en someternos a las costumbres, a las tradiciones o a la sociedad. Ya que la obligación moral implica tener una reflexión propia de los compromisos morales que adquirimos. Es por ello que la obligación moral implica conciencia moral y libertad. ¿Te resulta difícil cumplir con tus obligaciones morales? Bueno, pues les daremos algunos ejemplos de nuestra comunidad tech sobre cuáles son estas obligaciones. Una obligación moral con nuestros padres es Cuidarlos y respetarlos en todo momento. Otra obligación moral con nuestros padres es escucharlos de una mejor forma de honrarlos. La obligación moral con nuestros hermanos es apoyarlos en todo lo que necesiten. La obligación moral con los hermanos es Ser hermanos y hermanas significa estar ahí uno para el otro. Una obligación moral con tu pareja es Respetar su libertad Y su independencia. una responsabilidad moral con la naturaleza es conservarla porque es el corazón de la humanidad. si se muere, nos morimos todos. Esperemos que este sketch sobre la obligatoriedad moral les haya servido para conocer qué es y la importancia que tiene. Y que también ustedes puedan ver cuáles son sus obligaciones morales. Nos vemos en la siguiente edición de Autopus. Listo, chicos. Entonces vemos que la obligación moral está ligada o continúa con la realización moral. Entonces, cuando yo tengo muy en claro cuáles son mis normas, entonces ahora voy a realizarlas frente a mi proyecto de vida. Y esa realización empieza a hacer los actos. Entonces, como hablábamos en la clase pasada y nos decía esta portada de esta revista donde dice, tus valores no se definen por tus palabras, sino por tus actos. Entonces vemos que el hombre, el ser humano, realiza todas esas acciones que desea realizar a partir de la norma, sin dejar la norma a un lado, es decir, complementando la obligatoriedad moral para llegar a lo que es una virtud y poder argumentar, analizar, estudiar los problemas morales de la actualidad. Vemos que los resultados, la realización moral es el fin, es ese código moral que debemos tener en cuenta para cumplir nuestros actos, es aquello que nos da esas ventajas, esas normas frente al comportamiento, para velar y poder establecer nuestros sueños, nuestras metas y poderlas cumplir. A todo esto se le suma la valoración moral,
que la valoración moral es señalar si lo que voy a hacer es exacto o bueno y darle ese tinte, darle ese valor a lo que estoy haciendo, es mirar todas esas acciones que yo hago desde la subjetividad, ¿cierto? Mirando mi libertad, mirando con qué intención fue en que la hice, mirando cuál era el compromiso que yo tenía frente a ese problema y mirar una autoimposición, entonces mirar esas normas, mirar cómo yo autoimpongo mi realización, mis normas, lo que yo pienso para no sobrepasar a los demás. Entonces aquí miramos que hay valores biológicos, culturales, económicos y debo empezar a establecer esa parte moral de no saltarlos para respetar tanto a la naturaleza como a las personas que me rodean y acá es donde hacemos un autocondicionamiento. Entonces es cuando no botamos la basura en el lugar indicado, no tanto porque sea una norma, sino porque si dejo la basura en el lugar donde no está, influye hacia mis demás compañeros, ¿cierto? Hacia las personas con que vivo, se ve feo mi barrio, se ve feo el lugar donde estoy, destruyo la naturaleza y ahí empiezan a mirar todas esas condiciones biológicas, culturales y económicas que miran esa mediación. Todo esto con el fin, chicos, de establecer unos valores morales o que podemos llamar también axiología, para buscar un equilibrio entre lo que son nuestras emociones y la razón. Esto es lo que hace que el ser humano crezca en dignidad, crezca en respeto, en valores, para que el hombre poco a poco se vaya perfeccionando sin destruir al otro, para que el hombre poco a poco cree una cultura que sea justa ante la sociedad en la que trabajamos. Entonces, una cultura que deje de quejarse y que actúe, una cultura que deje de pensar en qué es justo y qué es injusto, sino que realice acciones que promuevan la justicia y que embellezcan lo que tienen a su alrededor. Chicos, entonces no siendo más, este era un video corto para reforzar un poco lo que se trabajó frente a los problemas de obligatoriedad, realización y valoración moral. Que tengan un feliz día.